Encontramos en este su programa favorito Desde Aquí para Allá, y hoy en día queremos darle la bienvenida a una persona especial. Y digo una persona especial porque ha sido no solamente el fundador, ha sido el corazón del movimiento afrodescendente en la República de Panamá. Nos encontramos hoy en día con el profesor Gerardo Malone, un hombre que es cineasta, escritor, poeta, estudió en México sociología y es coordinador general del Foro Afropanameño en la República de Panamá. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, para la gente que creció conmigo y que actualmente vive en Nueva York, siempre me conocieron como Eddie Malone de Calle Cuarta. De Calle Cuarta Río Abajo. De Calle Cuarta Río Abajo. Bueno, para que sepan, hay una frase, ahora que dijo Río Abajo, hay una frase que dice que ningún hijo de Dios muere en Río Abajo. Y como este es un hijo de Dios, no va a morir en Río Abajo. Sí. Verdad, pues primero para felicitarte porque sé que la gente en Estados Unidos siempre está muy anuente a tener información, porque parece mentira, ¿no? Porque mucha de la gente nuestra emigró allá porque sentían que Panamá no le daba toda la oportunidad que se merecían. Sin embargo, el irse a Estados Unidos ha vuelto a reforzar en ellos su identidad como panameños. ¿Se imagina que hay panameños que nunca se le había soñado ser parte de ningún ballet folclórico aquí en Panamá? No. Y que allá en Estados Unidos lo son, ¿no? No, y allá se usa. Y nos gustaría que nos hable y nos expanda un poco acerca del movimiento del Foro Afropanameño. Normalmente yo trato de cifrar en dos tiempos, por lo menos la experiencia vivida dentro del movimiento social afropanameño. Uno es antes del milenio y otro es después del milenio. Cuando estamos llegando al año 2000, nosotros hicimos el segundo encuentro nacional afropanameño. Y la lógica de ese encuentro con todas las organizaciones era hacer un balance de lo que había sido la experiencia de lucha y resistencia de los afropanameños desde el periodo colonial hasta la fecha, pasando por todo el periodo en donde surgió fuertemente el movimiento aquí en Panamá y Colón, con Acción Reivindicadora del Negro Panameño, con Unión Nacional del Negro Panameño, el Centro de Estudios Afropanameños, la Sociedad de Amigos Afropanameños, nombres importantes como Woodrow Bryan, como Leroy Gittins, mucha gente, Edward Wedderburn. Entonces, eso fue un periodo importante, y cuando nosotros llegamos al fin del milenio, en 1999, hicimos ese encuentro con el propósito de hacer un balance de lo que los aciertos y los errores, y establecer una ruta de trabajo y una agenda de trabajo del año 2000 en adelante. Una de las cosas que se concretó ahí fue crear este espacio de concertación entre el movimiento social que se llamó el Foro Afropanameño. Entonces, a partir de allí hemos venido desarrollando una gran cantidad de actividades en todos los planos, y no solamente en el mes de mayo, no solamente en el mes de la Etnia Negra, sino que los encuentros con los candidatos presidenciales. Y el primero de eso permitió la creación de la Secretaría Nacional para el Consejo Nacional de la Etnia Negra, y después de eso el segundo encuentro permitió la formalización de la creación por ley de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, SENALA. Es decir, ha habido un impulso, yo diría que amparado mucho por lo que fue el plan de acción de Durban y el diseño, en donde los estados se comprometieron a desarrollar políticas para eliminar todas las formas persistentes de discriminación, xenofobia y otras formas de intolerancia. Digamos que a partir de ahí hay una agenda que se ha venido desarrollando y que nos tiene colocado en el lugar en donde estamos hoy en día.
Permítame preguntarle, estamos conversando acerca de los movimientos afrodescendentes, pero para mí sería importante remontarnos un poquito en la historia, porque yo creo que hay una, no voy a decir confusión, pero creo que hay una desinformación en lo que es el movimiento afrodescendente en Panamá. Se habla de afroantillanos, se habla de los llamados West Indies que vienen por la cuestión del canal y del Caribe. Pero sin embargo, cuando se hace la celebración, se dice afroantillanos y no se dice como un global afropanameño. Porque ¿podría usted explicarnos la diferencia entre el hombre afroantillano y el hombre colonial que se establece en las costas del Caribe en Panamá? Porque te lo diría bien gráfico. Unos vinieron sin escala, encadenados. Esos son los llamados neocoloniales. Fueron factores importantes en el aprovechamiento de la posición geográfica, el camino de cruces, la feria de Portobelo. Todo eso fue producto de la mano y la fortaleza del hombre esclavizado que llegó acá. Después hubo quien llegó por escala. Hicieron una escala primero en el Caribe. Y sus amos fueron franceses, ingleses, holandeses también. Yo me acuerdo, te cuento una anécdota, que cuando yo estaba en la escuela me mandaron a hacer mi tarea para buscar el origen de mi nombre y mi apellido. Entonces Gerardo, que no era como me veía llamar, me veía llamar como mi papá, que era Fitzgerald. Pero cuando entrábamos a la escuela, para hacer las cosas más fácil, latinizaron nuestros nombres. Alguna gente latinizó también su apellido, como Cooper pasó a ser Cooper y Smith se convirtió en Smithy. Entonces, por eso Panamá es de los pocos lugares en donde tú encuentras gente que tiene un nombre en español latino y tiene un apellido en inglés. Ricardo Wilson, Gerardo Maloney y toda esta Roma. Entonces, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre mi nombre, Gerardo gentilicio español y toda esa nota, y cuando llegué a mi apellido era Maloney. Entonces, Maloney irlandés. Entonces yo le pregunté a mis viejos, hey, ¿cómo así? Si los irlandeses todos son pelirrojos y llenos de pecas. Entonces fue cuando me fui a Barbados, porque por el lado de mi papá veníamos de Barbados, por el lado de mi mamá de Jamaica. Cuando fui a Barbados me fui a los archivos y ahí descubrí que el primer Maloney de la isla era el dueño de las plantaciones y se llamaba Maloney, y que en Barbados hay Malones blancos, hay Malones mulatos, porque acuérdate que el dueño de las plantaciones le ponía su apellido a todos los. Entonces nosotros hicimos una escala y cuando llegamos acá hablábamos francés o hablábamos inglés o hablábamos Dutch, ¿no? Y eso de alguna manera fue un mecanismo que alteró los panameños que estaban en un proceso de construcción de su identidad. En ese momento sintieron, era una joven república mediatizada por los Estados Unidos, entonces sintieron que la presencia afroantillana en los números y la fuerza cultural y organizativa que trajeron amenazaba la identidad de los panameños. Entonces nos volvimos extranjeros y los negros los antillanos. Y los negros coloniales que tenían apellido de sus amos originales, que eran españoles, se volvieron los panameños. Aquí hubo, por ejemplo, dos acontecimientos cuando la presencia de antillanos durante la época de construcción del canal francés, que fue la matanza de Gorgona y la matanza de Machachín, en donde los antillanos se confrontaron con el ejército colombiano. Diríamos que siempre una especie de frustración, agresión. Recuerda que el Panamá
había cifrado su esperanza, su expectativa de desarrollo en el canal. Recuérdate que Colombia no lo querían dar, el tratado era más plata y mejores condiciones, no era un tema de tratar con los americanos. Eso es lo que querían, condiciones que les garantizaban a ellos mayores niveles de participación en todo lo que iba a ocurrir. Entonces fue muy fácil entonces que la gente, los Estados Unidos primero intentaron negociar eso con ¿cómo se llama? El francés, Bruno Varilla, y que luego en octubre del 2003 una comisión encabezada por Manuel Amador Guerrero se fuera a Estados Unidos, se entrevistara en el Waldorf Astoria con John Hay, que era el secretario de Estado en ese momento, y con ello arreglaran todo lo necesario, incluyendo la Constitución, incluyendo los $50,000 que puso la familia Seligman y los Morgan para poder sobornar al ejército colombiano para que se concretara la independencia o la separación de Panamá, que garantizaba la construcción de un canal en las condiciones que los Estados Unidos exigieran. ¿Cuáles eran esas condiciones? Control de los principales puertos, que Panamá dedicara al derecho de tener una moneda propia, ¿no es cierto? Y que existiera una franja prácticamente autónoma, independiente, de 10 millas para poder operar y mantener. ¿Tú te imaginas si los Estados Unidos hubieran tenido que pagar desde el periodo de construcción del canal impuestos para introducir todas las maquinarias que necesitaban para poder construir el canal? ¿Qué hubiera pasado? Fueron exonerados. Lo que sucede es que los afroantillanos, por haber sido rechazados en la sociedad panameña y por haber bebido en la sabiduría de un hombre como Marcus Garvey, UNIA, aprendieron de temprano a resistir la discriminación racial, resistieron el Gorro y el Silver Roll con la huelga famosa de 1920 dirigido por William Preston South y Samuel Ennis, ¿no? Que terminó luego en el Locano del 713, la Asociación de Trabajadores de Plata, Samuel White. Ellos lograron desmantelar el Gorro y el Silver Roll. Su presencia había sido tan fuerte en Panamá que los panameños de alguna manera sintieron amenazado eso, y hubo reiterados esfuerzos por borrar la presencia afroantillana, al extremo que va a ser la Constitución de 1941, en donde se hace ley la xenofobia a través del artículo que habla de raza e inmigración prohibida. A través de los años, muchos panameños han escuchado Silver Roll y el Gorro. Pero, ¿qué significa eso? Si nos pueden ampliar brevemente cuál es la diferencia y qué significa uno del otro. Ok, patrón oro y patrón plata. Significa que algunos puestos están determinados para patrón blanco, patrón oro, que eran los puestos de mayor seguridad, mayor remunerados sobre todo, y eran para norteamericanos, algunos europeos, porque acuérdate que también llegaron italianos, griegos, españoles, muchos españoles, para la construcción del canal. Y el patrón plata era para los trabajadores negros, los no blancos diríamos, y que eran los trabajos menos calificados y de mayor riesgo. Toda la zona era realmente un régimen de apartheid, en donde estaba dividido las fuentes de agua, hasta la comida era para... Es una que pueda... Mira, todos los pueblos necesitan de representaciones simbólicas, todos. Yo no sé si tú has entrado a una iglesia ortodoxa griega, sí, o si tú ves caminando por las calles a los judíos con la... Claro. Entonces, la representación simbólica es importante porque fortalece el valor de la memoria. Entonces, obviamente que la celebración, el reconocimiento de la presencia de África en Panamá, tiene que estar acompañado por expresiones de carácter simbólicas, y el vestuario, naturalmente, que conforma parte visual, ¿sí? Porque no hay... Sí, el tema interesante es que ese disfraz no es chino, ni es un disfraz europeo, es un disfraz africano. En el fondo lo que yo creo que hay es una especie de...
todavía de resistencia hacia eso. ¿Tú entiendes? Pero diríamos que al final de cuentas, el valor de esto es que gradualmente con las generaciones que vienen va a ser normal, se convierte en tradición, que en el mes de mayo la sociedad en su conjunto se autoconvoque para celebrar la presencia de África en Panamá, como lo hicieron en Trinidad. En Trinidad también está la fecha de emancipación, y en la fecha de emancipación hay una gran villa con países africanos y hay un desfile, hay un despliegue de esto. Me decían que al principio Patrick Manning, cuando era el primer ministro, que al principio él tenía resistencia por participar en esta cosa, porque también se vestían con la indumentaria de los países africanos, pero gradualmente eso tiene una fuerza tan grande, hasta la última, que era Kamala Persad, la última primer ministro de Jamaica, de Trinidad, para Emancipation también se ponía su indumentaria africana. Lo importante, Betejón, es que la fiesta, independientemente de la resistencia, la fiesta ha permeado mucho, y ya no es únicamente el desfile o la comunidad afropanameña las que de alguna manera se van apropiando de la presencia cultural de África en Panamá, sino en los colegios y en todos los sectores sociales. Eso yo creo que es importante, porque se ha cortado la distancia cultural que separaba el resto de los componentes étnicos y culturales de la presencia africana, la presencia afropanameña, y quieras o no, todos van a terminar disfrazándose. Sé que nosotros nos metimos en el tema de la reforma constitucional, y uno de los fundamentos que nosotros propugnamos en esa reforma es que se redefina la nación panameña como una nación multiétnica y pluricultural. ¿Por qué? Porque hasta ahora el país, cuando tú reclamas y reclamas un tratamiento especial para ti como etnia y componente, te dicen que no puede haber fueros ni privilegios, que aquí la educación no puede singularizarse en beneficio de ningún sector racial o cultural del país. Entonces nosotros partimos de que es importante que la nación reconozca eso para poder dotar los recursos específicos de acuerdo con las necesidades, unas necesidades que no son de hoy, sino que son arrastre de lo que ha sido el tema de la exclusión. Nosotros le planteamos que la educación, el Estado panameño tiene que hacer una inversión muy grande en construir lo que nosotros hemos venido proponiendo, que es la ciudad educativa. El foro quiere legar al país la construcción de un complejo educativo que pueda albergar a todos los colegios, por lo menos en la ciudad, aquí en Panamá, dotándoles de toda la infraestructura, las capacidades consona con lo que está ocurriendo en el planeta. Es decir, no es posible. No creo que la intención sea simplemente mantener en el ostracismo, en la ignorancia a un sector de los panameños. Creo que no ha habido una sintonía para entender a dónde está el mundo y qué es lo que la educación actual está requiriendo. Una educación que está impresa y facilitada por la tecnología, una educación que no solamente se debe permanecer a nivel de recursos para el sistema formal, sino para todo el proceso de educación informal, que las redes sociales, yo creo que el Estado tiene que meterle recursos también a ese nivel de componente, porque parece que la gente aprende mucho más en las redes sociales utilizando la tecnología de lo que hace en el salón. Si el salón sigue utilizando mecanismos y medios tradicionales y pasados. El punto que trato de hacer es que el factor económico es el que va a decidir en eso, porque en mi opinión usted se gasta 400 millones en un puente sobre el canal y después se gasta otros no sé cuántos millones en otro puente sobre el canal y va a gastar ahora
cierta cantidad de millones creando un puerto a la entrada del canal. Pero sin embargo, las escuelas están cayéndose. No hay un balance. No hay un balance en lo que es el desarrollo de infraestructuras que crean supuesta y alegadamente fuerza de trabajo, pero entonces las estructuras básicas de educación no están ahí. Yo creo que al final de cuentas el problema de educación popular sobre todo es un problema de recursos, porque la educación privada está dotada de otros medios, otros mecanismos. El que tiene plata para mandar a sus hijos a los colegios privados reciben otra calidad de educación. Y no solamente pasa en la escuela secundaria y primaria, pasa también en la universidad. La universidad ya es una universidad que se ha quedado un poco atrás, y otras universidades privadas son las que vienen ofertando todas unas condiciones de trabajo que permite la formación de gente con capacidades que el mundo actual está exigiendo, ¿no? El tema es interesante, ¿no? Educación, salud, ¿no? Si tú pagas, no te mueres. Si tienes que ir al seguro, no hay medicina y no hay cama y por ahí. Bueno, tenemos mucho que hablar y el tiempo es corto. Queremos que usted tenga la oportunidad de mandar un mensaje a la comunidad panameña en Nueva York y en los Estados Unidos en general para despedirnos, y le damos las gracias por haber compartido su conocimiento, porque yo siempre digo, yo solo sé que nada sé, todos los días aprendo un poco más, y hoy ha sido una prueba de eso. He aprendido mucho con usted, profesor, y quiero que sepa que esta es su casa. Cuando vaya a Nueva York, allá tenemos a la cónsul honoraria, no ha sido nombrada, la profesora Norma Lewis. Así que las puertas están abiertas, y para despedirnos en los micrófonos. Yo lo que pienso es que nosotros nunca hemos perdido el contacto con los panameños residentes en Estados Unidos. Al contrario, han sido un elemento importante que ha influido mucho en las cosas que han ocurrido acá. George Priestley, Roberto Drummond, Carlos Russell, Cynthia Brown Franklin, Mason, toda esta gente ha sido todo ha sido parte de una especie de familia, ¿no? Una familia interesante con mucho apoyo. Ojalá que nos apoyen en el proyecto insignia que tenemos nosotros en este momento, que es la creación del Centro Internacional Multimodal, y que vamos a requerir de some fundraising para hacer esto, ¿no? Un centro en donde también nosotros asumamos parte de la responsabilidad de capacitar y formar a nuestras propias generaciones. Bueno, amigos televidentes, aquí te doy entrega de toda la documentación que he entregado, toda la información del proceso está ahí. Ok, vamos a leerlo, vamos a analizarlo, vamos a compartirlo y vamos a hacer un medio de información acerca de esto.